Hay un momento que le llega a todos. El punto exacto donde seguir parece imposible, donde el cuerpo pide parar y la mente busca cualquier excusa para detenerse. Ese momento no es la excepción, le llega a todos, a los que triunfan y a los que abandonan por igual. La diferencia no está en quién llega a ese punto, está en qué hace cuando está ahí. La mayoría de las personas que ven este tipo de videos terminan exactamente igual que como empezaron. Escuchan, sienten algo y siguen con su vida. Este canal no es para esas personas, es para los que están cansados de saber lo que deben hacer y no hacerlo, para los que ya no quieren más inspiración vacía, para los que quieren verdades que obliguen a moverse. Si eso eres tú, quédate. Empieza ahora. Hoy vamos a explorar el arte de no rendirse a través de historias, no para glorificar el sufrimiento sin sentido, sino para entender algo más profundo, que hay una diferencia entre la terquedad ciega y la perseverancia con propósito, y que aprender esa diferencia puede cambiar completamente tu forma de enfrentar los momentos donde todo dentro de ti quiere parar. Primer historia. El corredor de las 1000 colinas. En 1960, un joven etíope llamado Abebe Bikila llegó a los Juegos Olímpicos de Roma sin zapatos para correr el maratón. No porque no los tuviera. Los que le dieron le quedaban incómodos, y decidió correr descalzo, como había entrenado toda su vida en las montañas de Etiopía. Nadie apostaba por él. Era un desconocido compitiendo contra los mejores maratonistas del mundo, sin el equipo adecuado, en una ciudad extranjera. Ganó. Descalzo, estableciendo un récord mundial. Pero la historia que realmente importa no es esa victoria. Es lo que pasó 4 años después. En 1964, antes de los Juegos de Tokio, Bikila fue operado de apendicitis apenas semanas antes de la competencia. Los médicos le dijeron que no debía competir. Su cuerpo no estaba listo. El riesgo era real. Corrió de todas formas, no solo corrió, ganó de nuevo, rompiendo su propio récord mundial, convirtiéndose en la primera persona en la historia en ganar el maratón olímpico 2 veces consecutivas. Cuando le preguntaron después cómo lo logró con su cuerpo recién operado, su respuesta fue simple: mi cuerpo pertenece a Etiopía. Mi voluntad pertenece a mí. Marco Aurelio hubiera reconocido esa distinción de inmediato. La escribió con otras palabras siglos antes. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando lo realizas, encontrarás fuerza. El cuerpo tiene límites reales, pero la voluntad, cuando está anclada a algo que trasciende el dolor del momento, encuentra formas de sostener al cuerpo más allá de lo que parece posible. Historia 2. El escultor que trabajó 20 años en la oscuridad. Antoni Gaudí dedicó los últimos años de su vida a un proyecto que sabía que nunca vería terminado: la Sagrada Familia en Barcelona. Gaudí murió en 1926, atropellado por un tranvía. En ese momento, la construcción apenas había avanzado una fracción de lo que él había imaginado. Sabía mientras trabajaba que la obra completa tomaría generaciones, que él nunca vería el resultado final, y trabajó con la misma intensidad como si fuera a verlo terminado mañana. Cuando alguien le preguntó por qué se esforzaba tanto en algo que no vería completo, respondió algo que sigue resonando 100 años después: mi cliente no tiene prisa. Hoy, más de 100 años después de su muerte, la Sagrada Familia sigue en construcción. Generaciones de arquitectos y artesanos han continuado su visión, y cuando finalmente se complete, será uno de los monumentos más extraordinarios jamás construidos. Séneca lo hubiera entendido perfectamente. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Gaudí sabía exactamente a qué puerto se dirigía, aunque supiera que él mismo nunca llegaría a verlo. Hay proyectos, relaciones y versiones de nosotros mismos que estamos construyendo sin saber cuándo, o sí, veremos el resultado completo. La pregunta no es si vas a ver el final, es si vas a seguir construyendo de todas formas. Tercera historia. El barco que no debía llegar. Ernest Shackleton lideró una expedición a la Antártida en 1914 con un objetivo audaz: cruzar el continente helado de costa a costa. Su barco, el Endurance,
quedó atrapado en el hielo antes de siquiera llegar a tierra firme. Durante meses, el barco fue aplastado lentamente por el hielo hasta hundirse por completo. 28 hombres quedaron varados en uno de los lugares más hostiles del planeta, sin forma de comunicarse con el mundo exterior, sin esperanza de rescate. Lo que siguió fue una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la historia. Shackleton llevó a su tripulación a través del hielo, luego en botes salvavidas por mares embravecidos, hasta llegar a una isla desolada. Y desde ahí, él y 5 hombres más navegaron 1.300 kilómetros en un bote diminuto a través de algunas de las aguas más peligrosas del mundo, buscando ayuda. 2 años después de haber zarpado, los 28 hombres regresaron con vida, todos ellos. Ninguno murió, en condiciones donde la muerte parecía prácticamente garantizada. Cuando le preguntaron a Shackleton qué lo sostuvo durante esos meses de incertidumbre absoluta, mencionó algo que había repetido internamente cada día, un salmo que había memorizado de niño. Particularmente la línea que dice que incluso caminando en el valle más oscuro, no hay razón para temer, porque no se camina solo. No estaba solo enfrentando el hielo y el mar. Estaba enfrentándolos con algo que le daba fuerza más allá de sus propios recursos. Shackleton nunca perdió a un solo hombre, porque nunca dejó de creer que había un camino hacia adelante, incluso cuando ese camino era invisible. Historia 4. El emperador que escribía para sostenerse. Cuando Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano, enfrentó una de las crisis más devastadoras de su reinado, la peste antonina, una epidemia que mató a millones de personas durante años, incluyendo a algunos de sus propios hijos. Mientras gobernaba en medio de esa devastación, mientras lideraba campañas militares agotadoras en las fronteras del imperio, mientras enterraba a personas que amaba, Marco Aurelio escribía cada noche en un diario personal que nunca pensó que nadie más leería. No escribía sobre estrategia militar ni sobre política. Escribía recordatorios para sí mismo sobre cómo seguir adelante. Frases cortas, casi desesperadas en su honestidad, donde se exigía a sí mismo continuar cuando todo en su vida personal se derrumbaba. Una de esas líneas dice: «Ya no discutas sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno». No es una filosofía abstracta escrita desde la comodidad. Es la voz de alguien enterrando hijos y liderando un imperio en crisis, recordándose a sí mismo, noche tras noche, que la única salida era seguir siendo quien necesitaba ser, un día a la vez. Ese diario, escrito solo para sobrevivir sus propios días más oscuros, se convirtió siglos después en uno de los textos más influyentes jamás escritos sobre cómo enfrentar la adversidad. Quinta y última historia. La mujer que caminó 20 kilómetros diarios. En algún lugar de África rural, hay incontables historias de mujeres que caminan distancias extraordinarias todos los días, solo para conseguir agua para sus familias. Una de esas historias, documentada por organizaciones humanitarias, es la de una mujer llamada Amara, que durante años caminó 20 kilómetros diarios, ida y vuelta, para llevar agua a su aldea. No lo hacía una vez, lo hacía todos los días, bajo el sol abrasador, con un contenedor de 20 litros sobre su cabeza en el camino de regreso. Cuando una organización finalmente construyó un pozo más cercano a su aldea, reduciendo su caminata a una fracción de lo que había sido, le preguntaron cómo había logrado sostener esa rutina brutal durante tantos años sin rendirse. Su respuesta fue desarmantemente simple. No pensaba en los 20 kilómetros, pensaba en el siguiente paso, y luego en el siguiente. Epicteto lo hubiera resumido exactamente así. No es el evento lo que determina tu experiencia, sino cómo lo interpretas. Amara no interpretaba cada día como 20 kilómetros imposibles, lo interpretaba como un paso, y ese paso, repetido suficientes veces, sumaba 20 kilómetros de todas formas. 5 historias, 5 formas diferentes de la misma verdad. Bikila corriendo con su cuerpo recién operado, porque su voluntad pertenecía a algo más grande que su dolor físico. Gaudí construyendo una catedral que sabía que no vería terminada, porque el trabajo mismo tenía sentido más allá del resultado. Shackleton, sosteniendo a 28 hombres con vida, a través de lo imposible porque nunca dejó de creer en un camino hacia adelante. Marco Aurelio, escribiéndose a sí mismo cada noche para sobrevivir sus días más oscuros. Y Amara caminando 20 kilómetros diarios pensando solo en el siguiente paso.
Ninguna de estas personas era inmune al deseo de rendirse. Todas sintieron ese impulso. Todas llegaron al punto donde detenerse hubiera sido comprensible, incluso razonable. La diferencia no fue la ausencia de esa tentación. Fue la decisión, tomada una y otra vez, de dar un paso más. El arte de no rendirse no es un talento con el que naces. Es una decisión que se toma en el momento presente y luego se vuelve a tomar en el siguiente momento y en el siguiente. No tienes que ver todo el camino para dar el siguiente paso. Solo tienes que dar el siguiente paso. Eso siempre estuvo dentro de tu alcance. Hoy también. Únete a nuestra comunidad. Somos los que no paran. Antes de irte necesito que hagas 2 cosas. La primera, deja un comentario ahora mismo con una sola palabra que describa cómo te sientes después de este video. Una palabra, eso es todo. Cuando lo escribes, lo anclas, lo haces real. La segunda, si lo que escuchaste hoy fue diferente a lo que encuentras en cualquier otro lado, suscríbete, no para hacerme un favor, para unirte a los que decidieron no quedarse quietos, porque aquí somos una sola cosa, personas que eligieron seguir moviéndose cuando todo les decía que se detuvieran. Bienvenido, somos los que no paran. En el próximo video vamos a hablar de algo que probablemente diste por sentado hoy mismo, esta misma mañana. No es un tema de motivación, es algo más profundo. El lente con el que decides ver tu propia vida y lo que descubrirás cuando finalmente decidas mirarla con atención real. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.